hijos. Dios creó este mundo con el único propósito de que cada uno se gozara de la creación del Señor. Después de la caída de nuestros primeros padres en el jardín del Edén, Jesús puso en marcha lo que nosotros llamamos el plan de salvación. El pueblo de Israel cayó esclavo y Dios lo sacó con mano fuerte, dice la Escritura. Le dio la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación. Pero por desobedientes no aceptaron esa responsabilidad. Dios en su misericordia le dio tiempo de acuerdo a la profecía, pero ellos igual no aceptaron la profecía y con su comportamiento no aceptaron la responsabilidad de compartir las buenas nuevas de salvación. La Escritura dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Mas tenga vida eterna. Ahora, todo aquel que cree en Jesús tiene la responsabilidad de compartir ¿qué cosa? Las buenas nuevas de salvación. Por favor, ponme en el teléfono. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Compartir las buenas nuevas de salvación. Desde que el Señor creó este mundo fue para la felicidad del ser humano. Y muchas veces nosotros somos desobedientes al mandato divino. Servicio Cristiano, página número 14, nos dice a nosotros que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como ¿qué? ¿Cada qué? No dice ahí cada discípulo. No, discípulo. Porque si yo preguntara en esta mañana a la iglesia, ¿cuántos son discípulos del Señor? Todo el mundo levanta la mano, dice amén. Pero la cita, lamentablemente, no me está incluyendo a todos, sino que la cita simplemente me dice algunos. Dice ahí, ¿cada qué? Verdadero. Ahora déjeme preguntar. ¿Quién es un verdadero discípulo del Señor? Levanta la mano. ¿Y se da cuenta? Y eso ya son 2 o 3 nomás. Cada verdadero discípulo nace ¿como qué? Como un misionero en el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos practicar en nuestras vidas. Desde la antigüedad, el pueblo de Israel ha sido desobediente al mandato de Dios. Por una A, B, C razón, el pueblo nunca hizo caso. Y nosotros necesitamos revertir esa parte de la historia para que la historia no continúe con nosotros. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos quieren que el Señor venga pronto? Amén. Amén. 2 o 3 manos. Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos? No me digan amén, levanten la mano. Ustedes saben que yo soy amante a levantar la mano. Porque con el amén de la multitud, algunos simplemente van por allí. ¿Cuántos quisieran que el Señor venga pronto? Ya que el Señor venga ya. Pero para eso es necesario la predicación de ¿qué? La predicación del Evangelio. ¿Cuándo una persona posee un espíritu malo? ¿Cuándo? Juan, capítulo número 8, versículo número 34. Juan, capítulo número 8, versículo número 34. Una persona posee espíritu malo cuando persiste, rehúsa desobedecer las insinuaciones del Espíritu Santo y se entrega al dominio ¿de quién? Al dominio del enemigo de Dios. El Señor Jesús, en una conversación que estaba teniendo, Él lo explica, hablándole allí a los judíos de aquel entonces. El Señor les explica y le dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ¿qué? Esclavo es del pecado. ¿Sí? Usted, cualquiera sea la clase de pecado que usted está practicando, usted se ha hecho esclavo de ¿qué? Se ha hecho esclavo de ese pecado. Por lo consistente, ese pecado
lo ha vuelto a usted o lo ha hecho que usted tenga un espíritu malo, cualquiera sea el espíritu que sea. Por ejemplo, déjenme decirles una cosa. Si a usted le gusta quedarse con lo ajeno, ¿qué clase de espíritu tiene? Tiene un espíritu malo porque usted se está acostumbrando a lo que nosotros llamamos robar. ¿Sí? Ahora, si usted tiene un mal genio, usted está luchando con un espíritu malo que nosotros le llamamos que usted tiene mal ¿qué? Carácter. ¿Sí? Ahora, si usted son si usted tiene ese genio o usted tiene ese pequeñito defecto que le gusta ser siempre primero en todo, sobresalir en todo, ¿qué es lo que usted está teniendo? Un pequeño defecto que se llama orgullo, que yo sé que nadie lo tiene, pero le estoy dando de ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es un mal espíritu. Y en su conversación el Señor Jesús con los judíos le estaba diciendo allí, miren, el que practica pecado es esclavo ¿de qué? Es esclavo del pecado. ¿Sí? Miren lo que dice el verso número 41. Vosotros hacéis las obras ¿de quién? Las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos ¿de qué? Oh, miren que no eran nada orgullosos. Comenzaron a tirarle piedras al Señor Jesús. Y el Señor Jesús comienza y le dice, miren, versículo número 44. Más claro que esto no canta el agua, dice allí y le dice, vosotros sois ¿qué cosa? De vuestro padre ¿el quién? El diablo. Y los deseos de vuestros padres queréis ¿qué? Querer hacéis. Él ha sido homicida desde el principio. Él siempre ha querido que las personas se pierdan. Él siempre ha querido que nadie se salve. Al final la sangre caerá sobre él. Y no solamente ha sido, dice, desde el principio homicida, y la verdad no ha permanecido en quién. La verdad no ha permanecido en él. El Señor dijo que el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, conmigo desparrama. Entonces se dice, la verdad no está en él, porque habla mentira. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Y él es el padre de qué? Él es el padre de la mentira. O sea que si tú hablas mentira, hijo, ¿tu padre quién es? El diablo. El diablo. ¿Cómo puede un cristiano llamarse hijo de Dios si en su lenguaje, si en su manera de hablar siempre hay qué? Mentira. Por eso es que el libro de Romanos capítulo número 6, Romanos capítulo número 6, versículo número 12, dice lo siguiente. El apóstol Pablo, conocedor bien de la lucha interna, él dice lo siguiente. Versículo Romanos 6, verso número 12. No reine, pues, ¿qué cosa? El pecado, ¿dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado. Y cada uno de nosotros sabemos de qué pecado nos hace a nosotros tener un espíritu malo. Cada uno de nosotros sabe bien de qué pie cojea. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestro espíritu malo. Por ejemplo, si reina en nosotros la flojera, ese es un pecado. El descuido es otro pecado. El desinterés es otro pecado. El siempre sobresalir es otro pecado. ¿Sí? El que yo no pueda venir a los cultos porque hay un show favorito es otro pecado. Dice el apóstol Pablo, no reinen ustedes este tipo de pecado para que ustedes cedan a la concupiscencia, para que ustedes cedan a eso. Sin embargo, aunque el Dios es un Dios de amor y de misericordia y respetuoso, Él no es un Dios que está allí, siempre detrás de las personas obligando, sino que cada hombre está libre de elegir el poder que quiera ver qué, dominar sobre él. Dios no obliga a que tú lo ames.
Él extiende su misericordia sobre ti y de ti depende si lo aceptas o no. Cada hombre está libre de decir quién lo puede dominar. Si a usted quiere que ese pecado lo domine, pues ese pecado lo va a dominar. Si usted quiere ser libre, entonces tiene que dejar que Jesús lo gobierne. Ahora, hay grados de dominio. Lo que nosotros conocemos, hay grados de dominio. Hay quienes están más poseídos del Espíritu Santo y hay quienes en mayor grado están poseídos del Espíritu Santo. Todos aquellos que no se entregan de corazón al Espíritu Santo es porque de una o de otra manera todavía están poseídos bajo el dominio de Satanás. De una u otra manera el enemigo los tiene agarrados, no los ha soltado de todo, o mejor dicho, nosotros no nos hemos desprendido de todo. Ustedes por allí han visto quizás alguna caricatura o algo que ven que todavía lo andan agarrando por ahí, no lo han soltado del todo. Así pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros no hemos dejado, no hemos renunciado de todo a nuestra vida antigua. Nos hemos querido pasar al lado de Dios, pero todavía hay algo que nos está, ¿qué? Hay algo que nos queda en el otro lado que no nos deja ser libres, no nos deja caminar con libertad. Eso nos tiene prisioneros. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Y vamos a leer allí a partir del verso número 17. Segunda de Pedro 2:17. Dice la palabra de Dios: estos son fuentes sin qué, sin agua, y nubes que, empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada ¿para cuándo? Está reservada para siempre. Versos 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y del Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿son qué? Son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor, ¿qué cosa? Que el primero. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Si tú no estás anclado bien y tu vida no es guiada por el Espíritu Santo, tú eres como una nube sin qué, sin agua, y eres llevado y empujado por las tormentas. Y como tú eres eso, te vuelves nuevamente a enredar. Por ejemplo, como no te saliste de todo de aquí y te hace aquí, y esto te jala y esto hace presión, esto hace que tú ¿qué? Que tú retrocedas y vuelvas a tu estado primario. Por eso dice que tu estado posterior es peor que el primero. Miren lo que dice el verso número 22. Perdón, el 21. Porque mejor le hubiera sido no ¿qué? No haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que le fue ¿qué? Que le fue dado. Hay grados de dominio. De ti depende qué tanto Él te tiene amarrado, qué tanto Él te tiene sujetado. ¿A quién te entregas? ¿Al enemigo o a Dios? Ahora, no solamente hay grados de dominio cuando uno tiene un espíritu malo, sino que también hay formas de dominio. Hay diferentes formas y manifestaciones que el dominio del mal hace sobre uno. Hay dominios mentales, físicos, algunos simulan piedad, y ya lo vamos a ver que eso también es algún tipo de dominio. Otras veces el enemigo pervierte la mente, la conducta. A veces es tan manifestante el dominio que el enemigo tiene sobre una persona que lo hace indigno, los hacen malos. Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Solo los que están parcialmente ¿qué?
bajo el dominio de los demonios y que no manifiestan síntomas en general, se relacionan con ¿qué? Con la posesión demoníaca. Con frecuencia ¿qué? Son más sutiles para el príncipe de mal de aquellos que más claramente están bajo el dominio de Satanás. Así que si usted no le gusta darse a conocer y usted es una persona que aparenta ser oveja pero en realidad es ¿qué? Lobo, usted le sirve más al enemigo que a Jesús. El enemigo siempre va a sacar más provecho de usted, porque usted con su vestido de oveja puede hacer más daño que enfrentando a un lobo que realmente se declaró lobo. ¿Vamos entendiendo? Y eso es lo que básicamente a veces pasa en la vida. El mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía el endemoniado de Capernaum, ¿dominaba a quién? A quienes Jesús les estaba hablando, a quienes Jesús les estaba diciendo: señores, ustedes tienen un mal espíritu si ustedes se dejan gobernar por el pecado. Si ustedes son esclavos del pecado, ustedes tienen un mal espíritu. Judas fue poseído por un mal espíritu. Estuvo con el Señor, caminaba con el Señor, pero a la hora se dejó vencer por el mal espíritu y vendió ¿a quién? Vendió al Señor Jesús. ¿Cómo es que un mal espíritu se posesiona de una persona? ¿Cómo logra ese mal espíritu posesionarse de una persona? Lo logra a través del lugar donde Cristo y Satanás luchan. Ambos luchan ¿por cuál? Por la mente del ser humano. Y cuando el espíritu malo se trata de apoderarse, apodera a veces por el sistema nervioso. Y entonces comienza a apoderarse de la mente, de la conciencia y del poder de elección y también de la voluntad. Por eso que nosotros cuando leemos en la Biblia personas que tienen espíritu malo, siempre vamos a encontrar personas que son locas, desaforados, alaridos, tienen personas con el crujir de dientes, espumas que botan por la boca, convulsiones, epilépticos, ceguera, incredulidad. Todo eso es una rama grande de lo que es tener un espíritu malo. Dios toma a los hombres tales como ¿qué? Como son, con los elementos humanos de su carácter y los prepara ¿para qué? Para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender ¿de quién? Si quieren ser disciplinados y aprender de Él. Si yo les preguntara ¿cuántos de ustedes tienen espíritus malos? ¿Cuántos serían sinceros de levantar la mano? Pero así como tú eres, Dios te toma. ¿Para qué? ¿Para qué te toma? Te toma para transformarte, para prepararte, ¿para qué? Para su servicio, para que tú aprendas de Jesús y puedas ser una persona diferente en sus manos. No son elegidos porque sean perfectos, sino que a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo, puedan ser transformados ¿a qué? Pueden ser transformados a su imagen. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué poder te domina? ¿Qué poder te domina? ¿Cuál es ese poder que hace gritar a los cuatro vientos con tu comportamiento que hay algo que te domina? ¿Qué grado de dominio tiene ese pecado sobre ti que no te deja ser libre? ¿Cuál es tu manifestación que tú le das a ese pecado que te domina? Ponte a pensar, ¿quién domina entonces tu sistema nervioso? Hoy vamos a estudiar una historia que se encuentra en los evangelios sinópticos. Pero he tomado como referencia la que se encuentra en el evangelio según San Marcos.
Una historia que ustedes conocen bien. Pero con este marco de introducción acerca de lo que es espíritu malo, quizás podamos entender un poco lo que está pasando aquí. Fue un día muy duro para el Señor Jesús. Un día muy atareado. Estando en la orilla del mar de Galilea, en Capernaum, le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del río, a la otra orilla del río. Pasar a la otra orilla del río no era nada fácil. Son 11 kilómetros que separa una orilla a la otra orilla. Y entonces ya al anochecer de ese día, ellos se fueron hasta el otro lado de la orilla. Y el Señor no hace nada, no va a ningún lado, no se le acerca a nadie si es que el Señor no tiene un propósito para esa persona. Cuando el día fue muy atareado, los discípulos simplemente escucharon decir: vámonos hasta la otra orilla del río. Y ellos, obedientes, se fueron en la barca hasta la otra orilla del río. No sabían lo que el Señor les tenía o cuál era el propósito por lo cual el Señor iba para el otro lado. Cuando llegaron a la otra orilla del río, llegaron todos contentos, salieron del ajetreo de la multitud, llegaron al otro lado y comenzaron a ver la playa tranquila, muy bonita, desolada. Ellos pensaban que el Señor Jesús los estaba llevando a tener un día de tranquilidad, de paz, de relax, que iban a poder bañarse con tranquilidad, sin el ajetreo de la multitud que siempre estaba detrás de Jesús. Pero el Señor, cuando va a un lado, lo hace porque tiene un propósito. Y si hoy tú estás aquí, es porque el Espíritu Santo tenía un propósito para ti. Amén. Hoy Jesús se te va a acercar porque Jesús sabe que tú tienes espíritu malo. Y Jesús quiere liberarte de aquellos espíritus malos que hacen tu vida de cuadritos, que hacen de que tú no seas libre, cualquiera sea ese pecado que te tiene amarrado. Puede ser el orgullo, la avaricia, el desinterés, la flojera, la incredulidad, cualquiera sea el tipo de pecado. El Señor quiere en estos momentos trabajar en tu corazón, como trabajó en aquel hombre. Marcos capítulo número 5. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo número 5: viniendo al otro lado del mar, a la región de que se llama ¿de qué? De los Gadarenos. Verso número 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro ¿quién? Un hombre con espíritu impuro. Un hombre con espíritu inmundo o espíritu malo. Ahora miren ustedes, la descripción de este encuentro es que ellos bajan. Salen de la barca, comienzan a caminar por la playa. Los discípulos con el Señor, cada uno conversando, frotándose las manos y diciendo: aquí vamos a descansar bien, hay lugar para aquí, no hay multitud, nadie viene, esto está desolado, nadie va a apretar al Señor Jesús, podemos pasar un día de camping, tranquilito todo. Y el Señor Jesús avanzaba y ellos al lado del Señor Jesús. En el otro lado de la historia, posiblemente ustedes puedan imaginarse a alguien que andaba mirando allí. ¿Quién se acerca a la playa? 12, 13 personas bajaron a la playa, están caminando, cuando de repente los ojos fijos en un personaje, la figura del Señor Jesús. Ahora imagínense, este hombre con ese espíritu inmundo, dice la palabra de Dios que se fue al encuentro ¿de quién? Fue al encuentro del Señor Jesús. Cuando los discípulos andaban de lo más bien conversando unos con otros y que le iban a pasar bonito, y se dieron cuenta de la apariencia de aquel hombre, el relato de la historia dice que los discípulos se fueron.
Yo me imagino que algunos corrieron para aquí, otros corrieron para allá, otros se regresaron a la barca para irse hasta el otro lado, porque la descripción bíblica de aquel hombre era un hombre que de apariencia no tenía nada bueno. Su apariencia era una apariencia de un hombre que andaba desangrentado, que llevaba en sus manos todavía la seña de los grillos y las cadenas, con, me imagino, el pelo largo, y en aquel entonces, ustedes saben, la barba era tradicional, y todo con los ojos ni siquiera miraba bien, todo un endemoniado, y desnudo. Entonces los discípulos comenzaron a tener miedo y se fueron. ¿Quién es el único que se quedó paradito allí? Jesús, el Señor Jesús. Es el único que se quedó paradito, dice el relato bíblico. Que el hombre vino corriendo hasta donde estaba el Señor Jesús. ¿Por qué salieron huyendo sus discípulos? ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos llevamos de lo que es la apariencia. Si vemos a una persona según su apariencia, nosotros la catalogamos. Entonces nos acercamos o huimos de las personas. Porque todavía hay ese pecado en nosotros de hacer acepción de personas. Este sí, este no, este sí, este no. A este lo abrazo efusivamente porque es mi hermano. Al otro de lejos le digo, feliz sábado hermano, ¿cómo estás? Está eso allí. Ahora, este endemoniado, ¿en dónde vivía? Dice la escritura, en el versículo número 2, que este hombre vivía ¿en dónde? Vivía en los sepulcros. Vivía entre los muertos o con los muertos. Y nosotros podríamos explicar en este momento o aplicar en este momento es ¿qué espíritu malo tú tienes? ¿Dónde vives? ¿Vives con los muertos o entre los muertos? ¿Estás en aquel mismo bote? ¿Estás en la misma condición de aquel endemoniado que viene ante la presencia del Señor Jesús? Miren la descripción que dan de él, versículo número 3. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces ha sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía, ¿qué cosa? Dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose ¿con qué? Con las piedras. E hiriéndose con las piedras. O sea que era alguien bien conocido de la ciudad, del área. Todo el mundo, ¿qué? Todo el mundo lo conocía. Era alguien que no simplemente andaba dando voces mañana, tarde y ¿qué? Mañana, tarde y noche. Sin embargo, este hombre, aún con espíritu inmundo, cuando ve a Jesús, su parte humana dice, he allí está mi salvación. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sin embargo, con todos esos pecados inmundos que tenía adentro, reconoció que el que estaba allí era el único que podía ¿qué? El único que podía limpiarlo, el único que podía darle libertad de todos los espíritus malos que tenía en él. Llegó ante Jesús, aunque se registra simplemente el segundo pedido de Jesús, da por sentado de que Jesús ya antes le había dado una orden a quien estaba dentro de aquel hombre. Y en el versículo número 6 el Señor vuelve y repite nuevamente la orden que había dado antes. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, dice el versículo número 6. El versículo número 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de qué?
Hijo del Altísimo, te conjuro que ¿qué? Que no me atormentes. ¿Qué pasa cuando una persona entra en el perímetro divino o se acerca a Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Comienza una lucha interna, porque el Espíritu de Dios te comienza ¿qué? A atormentar. Porque tú estás acostumbrado a llevar una clase de vida diferente, pero cuando escuchas la palabra de Dios es que tú tienes que llevar una cosa de vida, otra clase de vida. Entonces la persona que se encuentra frente a Jesús, entonces comienza a sentir una lucha en sí. Yo no, pero a mí mi papá, mi mamá me dijo que era por este camino, pero cuando te encuentras con Jesús, Jesús te dice, no, te estás equivocando, no es ese el camino, el camino es este. No, pero a mí mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi tatarabuela y todo el mundo es por aquí. No, Señor, Jesús dice que es por este lado. Y comienza uno a sufrir, ¿por qué? Porque mis pecados que me tienen esclavizado me hacen caminar por este lado. Me encuentro con Jesús y Jesús me dice, no, ven para este lado y caminando por este lado tú serás libre. Por aquí irás caminando bien. Y ahora este muchacho se acerca donde Jesús con todos sus pecados y le dice, Señor, tengo espíritus malos. Tengo espíritus malos. Versículo número 8. Porque le decía, y esa palabra porque le decía es algo que uno lo hace cuando repite muchas veces. ¿Y qué es lo que le decía Jesús a esos espíritus que estaban dentro de aquel hombre? Sal de este hombre, espíritu ¿qué? Espíritu inmundo. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Mas sin embargo, miren, para que ustedes se den cuenta en el relato bíblico, los espíritus inmundos, ¿a quién reconocían como hijo del Altísimo? A Jesús. Porque estos espíritus malos le decían, pero ¿qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? Lo reconocían a Jesús. Y Jesús le decía, sal de ellos. Y Jesús, versículo 9, les preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijeron, me llamo Legión, porque somos ¿cuántos? Porque somos muchos. Y la palabra de Dios nos dice que ¿cuántos eran esos muchos? ¿Cerca de cuántos? Bueno, si lo llevamos por lo que pasó en la historia, dice que eran como 2000 cerdos que estaban allí. Y ellos le dijeron, mi nombre es Legión. Legión es parte de lo que se hacía en el Imperio Romano. Como diríamos nosotros, un batallón. Y entonces el Señor, ellos le dijeron, miren, deja que nosotros poseamos a esos cerdos y nos precipitemos al mar para ahogarnos. Ahora, si eran como 2000, ¿cuántos habitaban en ese pobre hombre? ¿Cuántos espíritus malos habitaban en él? Muchos. Y así sucede cuando uno lleva una vida apartada del Señor Jesús. Tú tienes muchos malos espíritus que solo ¿quién te los puede quitar? Solo Dios. Solo Jesús es el único que te puede quitar los malos espíritus. Ahora, los malos espíritus no es aquellos como están descritos en la Biblia. Oh, tengo que ver botar espuma, los epilépticos, aquellos. No. Si usted es vanidoso, orgulloso, mentiroso, le gusta quedarse con lo ajeno, si usted tiene algún tipo de defecto, eso es un espíritu malo, porque ese es el pecado que lo está usted esclavizando. No lo deja ser libre.
ese es el que todavía lo jala para que usted no camine donde Jesús. Es el que lo tiene a usted amarrado, lo tiene a usted allí atado. Versículo número 13. Y luego les dio permiso. Jesús les dio permiso porque ellos dijeron, déjanos ir allí donde están los cerdos. Y luego le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, ¿qué pasó? Se ahogaron. En el mar se ahogaron. Versículo número 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso, ¿en dónde? En la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había que era aquel que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y lo que habían tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Qué pasó hasta aquí? Los que trabajaban cuidando o apacentando los cerdos, ¿qué hicieron cuando vieron que todos sus cerdos se ahogaron? Fueron a decirle a los patrones, miren, esto fue lo que sucedió. Esto es lo que está pasando. Vino un tal Jesús de Nazaret. Y ustedes se acuerdan aquel que anda dando voces de noche y de día, ese que vive allá entre los sepulcros, ¿y ustedes se acuerdan? Sí, bueno, ese Jesús de Nazaret hizo algo en ellos, la cosa que todos los cerdos fueron a parar al agua y en el agua se ahogaron. Entonces vinieron los dueños y toda la ciudad vino a ver qué es lo que había sucedido. Y cuando están pasando, ven a quién. Ven a aquella persona completamente ¿qué? Transformada. Aquel que era loco y todo, ahora lo ven en sus 5 sentidos. Andaba desnudo, ahora está ¿qué? Ahora está vestido. Lo ven transformado, lo quedan mirando y dice, esto no puede ser. Pero miren cómo reaccionan. Versículo número 16. Y les contaron los que habían visto y cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera ¿de qué? ¿A quién comenzaron a rogarle? A Jesús. Miren cómo es la gente del mundo. De aquel entonces, que no varía mucho a la gente del mundo actual. La gente del mundo de allá donde estaba Jesús estaba preocupado ¿en qué cosa? En los negocios. Porque vinieron, ellos no estaban preocupados por la transformación que había hecho Jesús, ellos estaban preocupados porque habían perdido su cerdo donde ellos podían hacer negocio. Y lo que se acercaron a Jesús no es para decirle, gracias Señor, porque tú hiciste una transformación maravillosa, sino para decirle, mira, hazme el favor, retírate de aquí. Porque contigo nuestro negocio se va para abajo. No captaron la transformación que hace Jesús con el simple hecho de hablar, sino que ellos captaban las cosas materiales. Y no estamos muy lejos. Ya pasaron 20 siglos y estamos en lo mismo. Hay mucha gente afuera que cuando tú le presentas a Jesús, ellos no captan la transformación que Jesús puede hacer, sino andan cantando que sus negocios se van a ir ¿para dónde? Se van a ir para abajo. Entonces, no, a mí no me prediques, a mí no me digas, yo quiero vivir como estoy, yo ando bien como estoy. No se dan cuenta que uno está un poquito más arriba para decirle, cuidado, hay un precipicio. Hay un precipicio, te vas a caer. Eso es lo que es la predicación, decirle a la gente que hay un precipicio que te vas a caer. Pero la gente anda viviendo tan igual como aquellos. Por eso que con Moisés, el Señor le dijo a Moisés, tranquilo Moisés, el problema no es contigo. Ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a
A mí me están rechazando. Hoy la gente no presta su atención, no abre el oído, no abre los ojos a la transformación que puede hacer el Señor Jesús en la vida de las personas. La gente anda pensando en cuánto va ¿qué? A dejar de ganar. Pero no sabe que ganando 2 pesos aquí está perdiendo el reino, está perdiendo el reino de los cielos. Y ellos comenzaron a decirle al Señor Jesús: mire, Señor, por favor, sal de este lado, nosotros no te queremos, por favor, vete. Por favor, vete. Versículo 18. Miren lo que dice ahí. La influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres. ¿Para qué? Enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal o incentivar a la violencia y el crimen. Se debilita el cuerpo, oscurece el intelecto y degrada ¿qué cosa? Degrada el alma. ¿La influencia de quién? Esa es la influencia de Satanás. Y él influye conforme al pecado que te tiene atado. Eso es lo que influye. Si tú eres una persona vanidosa, a ti no te va a gustar ser humilde. El enemigo te influye a que todo el mundo te mire, te vea, te arregle, que esto y que no puedes ser una persona con modestia y decoro. Tú tienes que ser siempre vanidosa. Si te gusta ser siempre el primero y mirar a la gente por debajo del hombro, no te vas a humillar. ¿Influencia de quién? De Satanás. Siempre influye para el mal. Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan ¿a quién? O lo uno o lo otro. Para Dios, lamentablemente, no hay punto ¿qué? Para Dios no hay punto medio. O eres frío o eres caliente. ¿Sí? Para Dios no hay punto tibio. Sin embargo, al ser humano siempre le gusta estar en el lado ¿qué? En el lado tibio. A veces cuando el viento empuja mucho, me voy para este lado, pero no saco el otro pie. Y cuando el viento empuja para este lado, me voy para acá sin sacar el otro pie de aquí. Nos gusta acomodarnos de acuerdo a cómo está la situación. Si no, miren un poquito. Cuando ustedes vienen de una cita médica y el doctor le dice: señor, disfrute el tiempo que le queda, porque lamentablemente los análisis dicen que es poco tiempo que a usted le queda. ¿Qué hace usted? Vuela, corre, toma un avión y se va y se mete en las iglesias a pedir oración, que el Señor, por favor, que miren cómo estoy, que ya me queda poco tiempo de vida y me voy a morir, que papá. Y si Dios le hace el milagro, entonces nos acordamos de aquel que nos está jalando y nos regresamos ¿en dónde? A nuestra vida antigua. Son muy pocos los que reconocen que realmente que cuando Dios te da una segunda oportunidad, ¿es para qué? Es para entregarle ¿qué cosa? Es para entregarle el corazón. Son muy pocos los que reconocen eso, porque en la influencia de Satanás hace dormir los sentidos, domina la mente e incita a la violencia y al crimen. Debilita el cuerpo, oscurece el intelecto. Por eso que aquellos que rechazan las invitaciones del Salvador, simplemente si no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Versículo número 18. Ya estaba el Señor por irse, a pedido de aquellas agentes que comenzaba a empujar al Señor Jesús. Vete de aquí, sal de aquí, no te queremos acá, vete de donde viniste, vete a la otra orilla del río. Y el Señor estaba por irse. Y el que había estado dominado le rogaba que le dejase estar ¿con quién? Con él. Mas Jesús no se lo permitió.
Jesús no se lo permitió, dice la Escritura. Ahora imagínense el cuadro. Jesús yéndose para la orilla donde estaba la barca, en la playa, y al lado de él aquel hombre que había tenido demonios, y le dice: Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por mí, déjame ir contigo, yo te voy a servir para siempre. Subiendo Jesús a la barca, y él decía: por favor, déjame ir, no me dejes aquí, déjame ir contigo. Pero Jesús siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Jesús había cruzado todo el mar de Galilea, 11 kilómetros, y sus discípulos remando para llegar a la otra orilla, con un solo propósito. Porque solo se requisita este milagro. Ahora yo me imagino a Jesús abrazando a aquel hombre y diciéndole a los discípulos: todavía no se vayan. Y abrazando con el hombre, caminando, y le dice: mira, fulanito, vine hasta aquí simplemente porque el Espíritu me trajo. Pero tú siempre vas a estar conmigo. Yo necesito que tú me hagas un favor. Tú lo único que tú tienes que hacer es comenzarle a decir a toda esta gente que ahora me votó, que me está echando de sus tierras, qué es lo que yo hice por ti. Ese es todo lo que tú tienes que hacer. Tú vas, le cuentas a tu familia, le cuentas a los vecinos: esta gente ya te comenzó a ver, sabe que fui yo, pero ellos tienen otra idea. Pero comienza a decirle al mundo lo que yo te hice. Tú trabajas por mí aquí, que yo tengo que seguir trabajando en el otro lado. Y ahora yo me pongo en el lado de aquel endemoniado que entiende la misión, entiende el mensaje. Jesús le estaba diciendo: por allá hay muchas otras gente que necesitan. Ahora tú aquí, en esta área, tú vas a ser mi embajador. En esta área tú vas a ir a decir a la gente lo que tú realmente, lo que Dios ha hecho contigo. Le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ¿quién? De ti. Ese es el trabajo. Tenía espíritus malos, pero ahora ya no tiene espíritus malos. Y como no tiene espíritus malos, entonces ahora puede ir ¿a qué? A predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. El pueblo de Israel no predicaba el Evangelio porque tenían espíritus malos. Se le dio la profecía y no predicaban el Evangelio porque tenían espíritus malos. Vino Juan el Bautista para decirle, y encontramos que había gente que tenía espíritus malos. Han pasado más de 20 siglos, y aquellos que han aceptado a Jesús tienen espíritus malos. ¿Por qué no salimos a predicar el Evangelio? ¿Qué pecado, qué espíritu malo te tiene ahí agarrado que no te deja hablar, que no te deja decir? ¿Acaso no has probado en tu propia experiencia que al acercarte a Jesús, Él ya te liberó de todos los espíritus malos? ¿O qué hay que todavía tú no le has confesado y le has dicho: yo tengo esto? ¿Qué espíritu todavía te agarra? ¿Por qué si estamos a 3 semanas de una campaña de grupos pequeños nosotros no podemos traer gente y decirle a los hermanos y unir nuestros grupos y comenzar a trabajar? ¿Qué pecado tú practicas en lo oculto que el Señor todavía no te ha liberado? ¿Cuál es ese pecado que te tiene anclado? Mira, este hombre, el Señor lo liberó del pecado y le dijo: vaya mi capitán, que yo aquí me quedo. Ahora dice que este hombre predicó ¿en dónde? En una región que se llama Decápolis. ¿Ustedes saben lo que quiere decir Decápolis? Es el nombre de una región que tenía 10 ¿qué? 10 ciudades. O sea que no solamente predicó en la de él, sino que se fue a predicar a 9 otras ciudades diferentes. En toda la región de Decápolis, él fue el vocero
de Dios para decir, yo era este, aquello, lo otro, ¿te acuerdas de mí? Sí, ahora mira cómo soy. Una persona diferente, transformada por el poder de Dios. Y que vengo a darte, ¿qué cosa? El Evangelio, a explicarte que te prepares porque Jesús viene, ¿qué? Jesús viene pronto. ¿Por qué el pueblo de Dios no predica como debe predicar? ¿Qué te impide ser un verdadero discípulo de Dios? ¿Qué pecado todavía te tiene amarrado? Y eso que tú conoces el plan de salvación. Y eso que tú conoces, que Dios transforma los corazones, hace milagros. ¿Por qué la mies es mucho y poco los obreros? ¿Qué es lo que hay que te tiene todavía agarrado? Si sabes que Jesús es el gran libertador de los espíritus humanos, ¿por qué no vienes donde Él? Y en esta mañana yo quiero invitar a la iglesia a que se acerque al Señor Jesús. Que venga donde el Señor Jesús y le diga, Señor, yo tengo esta clase de espíritu malo. Yo quiero que tú me libertes para poder tener esa libertad de salir y decirle a otros que tú vienes pronto. ¿Cuántos quieren en esta mañana decirle al Señor Jesús, yo tengo un espíritu malo? Solo Jesús lo sabe. No tienes que levantar la mano, no tienes que hacer nada. Simplemente te voy a invitar que vengas aquí al frente para tener una palabra de oración. Para presentarnos todos en conjunto para que el Señor haga la operación individual. Para que el Señor pueda capacitarnos para la predicación del Evangelio. ¿Cuántos tienen espíritus malos? Los espero aquí para tener una palabra de oración.